Espero que estén todos bien. Hermoso himno que cantábamos. En realidad, bueno, todos los himnos son lindos, pero hay preferidos. Y sobre todo cuando ese himno nos lleva a considerar nuestra esperanza, el Evangelio, la justicia de Cristo. Creo que tiene una razón más poderosa para que nos guste, para disfrutarlo, para poder cantar. Y siempre debe ser en nosotros una intención como iglesias poder disfrutar de ese tiempo de alabanza, donde la iglesia se junta, y no simplemente en el hecho del ejercicio de cantar, de expresar nuestras tonalidades en los distintos colores de voces que podamos tener. Algunos no tenemos ni voces, ni voz para cantar, pero lo disfrutamos porque ahí en el ambiente de la iglesia se mezcla todo y sale una sola voz, y es más allá de la voz física que uno puede percibir, es la voz que sale del corazón en gratitud hacia Dios por su obra de redención. Y creo que este himno nos ayudaba mucho en ese aspecto. Quiero invitarles a que podamos buscar en nuestras Biblias el anteúltimo libro o carta de las Escrituras del Nuevo Testamento, que es el libro de Judas, o la carta de Judas, como mejor podríamos decir. Bueno, es una carta corta, como ya podrán ver, son 25 versículos. Hace varios domingos que estamos considerando su enseñanza. Es una carta muy impresionante por la urgencia que Judas está presentando ante la necesidad que ellos están viviendo, ¿no? Y decíamos que es un llamado radical a la iglesia, es un llamado de Dios a su pueblo a pelear, a defender la fe que Él nos ha encomendado, ese recipiente de doctrina que Dios ha enseñado y preservado a través de los tiempos, para que la iglesia no solamente sepa qué creer, sino para que esa verdad sea conocida, amada y defendida. Bueno, era un poco lo que veíamos el domingo anterior con respecto a esto. Con la ayuda de Dios, en esta mañana consideraremos los versículos del 5 hasta el 7, y esta verdad está completamente alineada con lo que ya vimos. Judas sigue con la urgencia, con la necesidad de ayudar a los hermanos a la distancia, y es fundamental entender lo que el versículo 4 está diciendo para luego leer en los versículos 5 al 7 y entender también lo que Judas está comunicando. Versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que por un momento nos quedemos con esa frase que Judas está diciéndoles a ellos, es: algunos hombres han entrado encubiertamente. Brevemente lo pudimos ver el domingo pasado, y decíamos que eran hombres que eran parte de la iglesia, que se allegaron a la iglesia, se hicieron parte de la iglesia, aparentemente decían estar de acuerdo con toda la base doctrinal, con la verdad de la Biblia, con el rumbo espiritual de la iglesia, parecían ser parte de la iglesia. Por eso dice Judas, ellos entraron encubiertamente. No quiere decir que ellos habían entrado escondidos, sino que habían entrado sin demostrar su intención, su verdadero corazón. Bueno, a raíz de este versículo 4, Judas va a escribir versículos 5 al 7 y va a describir no solamente la característica de estos hombres, sino el final de estos hombres. Bueno, una de las particularidades de Judas es que él va a hablarnos acerca de la apostasía en la iglesia, ¿no? El mundo no puede apostatar porque el mundo no conoce la verdad. Lo que Judas va a hablar es que estos hombres manejaban la verdad, hablaban acerca de la verdad, quizás hablaban de manera fundamental, bíblica, correcta de la verdad, pero luego por su proceder, por su apartarse y alejarse de la verdad, manifestaron que ocultamente ellos eran verdaderos apóstatas de la fe, de la verdad de Dios. Bueno, Judas va a hablar de eso. Y Judas va a decirnos no solamente cómo son estos hombres, ya lo estaba manifestando en el versículo 4, dice que estos hombres entraron sigilosamente, ocultamente, lo mismo que Pablo hace mención del diablo, dice que el diablo se disfraza
como un hombre de luz. Estos de alguna manera disfrazaron sus intenciones, pero están dentro de la iglesia. Luego dice versículo 4 que estos hombres son impíos, hombres sin justicia, hombres inclinados a lo malo, que convierten la gracia de Dios en libertinaje, ¿no? Convierten esa gracia salvadora, esa gracia de la libertad para el libertinaje, para lo malo, para pecar, para hacer todo aquello que es contrario a Dios. Y como también dice Pablo, esta conducta se contradice no solamente con lo que ellos dicen, sino con lo que ellos dicen creer, ¿no? O sea, su conducta está mostrando verdaderamente lo que son. Pablo dice, ellos tienen apariencia de piedad, hablan como piadosos, hablan como cristianos, hablan como hijos de Dios, pero su conducta, su andar, su proceder impío muestran que no son hijos de Dios. Hermanos, la carta de Judas es una carta que está tratando de preservar a la iglesia de Cristo, el Evangelio. Y por lo tanto, no vamos a encontrarnos en esta carta con digamos, matices suaves, dulces del autor. Es una carta durísima, no solamente por lo que dice, sino por las conclusiones a las que vamos a llegar, posiblemente en esta mañana y en el transcurso de los domingos. Quiero que podamos orar una vez más y luego sí volvemos a Judas y consideramos lo que Dios tiene para decirnos, ¿sí? Señor Padre, gracias. Gracias por la iglesia, por Cristo, gracias por el Evangelio. Y en esta mañana, Señor, queremos rogarte como tu pueblo aquí reunido que nos ayude, Señor. Que nos guardes de un corazón incrédulo, indiferente, que nos guardes de un corazón tibio, que nos guardes, Señor, de no considerar tu advertencia, tu llamado, tu constante y permanente recomendación en la palabra para vivir acorde a lo que decimos ser. Señor, sobre todas las cosas que tu Espíritu habla en nuestras vidas, como siempre lo hace, con esa profundidad, con esa virtud, con ese poder, Señor, y que cada uno de nosotros sea de alguna manera confrontado en su pecado, en su andar, en su vida, y que ese Espíritu no solamente nos deje ahí quebrantado, dolidos por nuestros pecados, sino que nos llene de gracia y en su gracia nos lleve a considerar a Cristo su obra y seamos consolados y fortalecidos. Padre, tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra tiene poder. Ninguno de los hombres aquí presentes, ni en este lugar, ni en ningún otro lugar, tiene el poder, Señor, de poder tomar tu palabra y hacer en su fuerza humana lo que solo tú puedes hacer por medio de tu Espíritu. Señor, tu iglesia está reunida, pendiente, necesitada de oír tu voz, de ser alimentada y fortalecida por tu palabra. Que este no sea un día más en nuestra vida, Señor, sino que cada uno de nosotros sea animado, enseñado, confrontado por tu palabra. Señor, habla a tu iglesia. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Hermanos, leamos juntos el versículo 5 de Judas. Y dice el escritor, y dice Dios también en su palabra: ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el día del gran juicio, o para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanzas de aquellas, puesto que ellos se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplos al sufrir el castigo del fuego eterno. Bueno, son versículos impactantes por la historia que representan, por lo que va a contar, pero es la intención de Judas justamente eso, impactar en los lectores, en los oyentes de la carta. Bueno, él va a relatar tres historias muy conocidas para los oyentes. Recuerden, creemos que Judas está escribiendo en un contexto hebreo, judío, donde ellos conocían estas historias de primera mano, conforme lo que dice Deuteronomio.
Estas historias eran repetidas constantemente desde la más tierna infancia. Los niños conocían al lujo de detalle la historia del Éxodo, la rebelión de los ángeles y también esto que Judas menciona de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Era algo muy conocido por ellos. Ahora Judas va a tomar estas verdades y las va a presentar frente a ellos y le va a dar una aplicación espiritual para que ellos puedan comprender el peligro y la necesidad en la que ellos están. Bueno, sabemos que desde el comienzo de la redención del hombre, desde el Génesis, Dios ha comunicado a toda su creación, sus propósitos, sus mandamientos y la intención que tiene con esto. Dios, diferente a otras divinidades, no es porque haya otras divinidades, sino porque conforme el hombre crea otras divinidades, lo hacen. El hombre crea divinidades, ídolos, dioses, con un carácter totalmente distinto al de Dios. Dios, como el ser supremo, creador de todas las cosas, tiene el derecho de exigir a lo creado. Él es Dios, Él es el dueño de todo. Pero en esa exigencia Él no lo hace sin antes advertir al hombre el porqué y el para qué de sus exigencias. Por ejemplo, Génesis 2:16 dice Dios que dijo que podían comer de todo el árbol del huerto, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer. Ahí está la provisión. Dijo Dios, yo soy el Señor, este huerto me pertenece, ustedes me pertenecen, este árbol es mío y ustedes pueden comer de todas las cosas. Les doy permiso para comer de todo, pero de este árbol no comerán. Ahí está el mandamiento, ahí está la ordenanza, pero luego dice la razón del por qué no podían comer, porque dice el día que de él comieren ciertamente morirán. Iban a morir por el pecado, por la desobediencia, por ir en contra de lo establecido por Dios, pero por sobre todas las cosas iban a morir porque no creían en Dios. Y esa fue la estrategia del diablo, desacreditar la palabra de Dios, generar duda en Eva, luego en Adán, y ellos comieron de lo prohibido y las consecuencias fue conforme a lo que Dios dijo. Murieron espiritualmente. Ahora, ha sido la constante de Dios, ha sido la intención permanente en toda la historia humana de Dios mencionar, por un lado, las bendiciones por obedecer su palabra y por otro lado, advertir de las consecuencias por ese desobedecer a la palabra de Dios. Nadie puede decir que no conocían o no supieron de primera mano o aún a través del relato del Evangelio o de las Escrituras, lo que Dios exige del hombre. Lo que Dios manda a todos los hombres es que le adoren, que le sirvan. Ahora, también Dios advierte las consecuencias. El Evangelio es tanto para decirnos que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero también está para decirnos que si nosotros no hacemos caso omiso de ese llamado en el Evangelio, las consecuencias serán terribles y eternas. Bueno, esto es lo que Dios ha hecho durante todo el tiempo. Dios no solamente se ha expresado claramente a través de toda la Biblia sobre esta verdad, sino que además tenemos en la figura del Edén un ejemplo terrible de las consecuencias por no creer, por no obedecer a Dios. El hombre desobedeció. El hombre murió espiritualmente, el hombre comenzó a morir físicamente, pero además esa comunión con Dios fue rota, él fue quitado de ese lugar de privilegio, de perfección, donde todo era maravilloso. Bueno, esa de alguna manera nos ayuda a entender la gravedad, las consecuencias de no creerle a Dios y de no obedecer su palabra. Pero a pesar de que tenemos por todos lados, en el Evangelio, en la Escritura, en la historia, en nuestra propia vida, ejemplos tras ejemplos de las terribles consecuencias que acarreamos por no obedecer a Dios, nosotros como parte de la humanidad hemos repetido constantemente, de manera permanente, dinámica, una desobediencia y rebeldía contra Dios, sufriendo las consecuencias. Hemos visto las consecuencias del Edén. Y es un ejemplo suficiente para decir no vale la pena pecar contra Dios. No hay ningún beneficio en desobedecer a Dios. Pero a pesar de esto, el hombre en su caída insiste determinadamente en desobedecer y desobedecer contra Dios
permanentemente. Y las consecuencias están a la vista. No solamente consecuencias temporales, sufrimientos para nuestra vida, problemas sociales, problemas mundiales, sino que hay una consecuencia que es eterna y permanente, que será la que Dios llevará adelante cuando juzgue a todos los hombres. Bueno, a pesar de esto, a pesar de la permanente y constante advertencia de Dios a todos los hombres por medio del Evangelio, el hombre permanece en esa irracional carrera de desobediencia contra Dios. La historia del hombre está marcada por un patrón recurrente. Dios advierte, el hombre desobedece y el juicio inevitablemente llega. Bueno, lo que leemos en Judas 5 al 7 tiene que ver precisamente con eso. Judas va a mostrarnos a través de 3 cuadros, de 3 figuras, de 3 fotos, que el hombre desobedece contra Dios y que el juicio de Dios llega. Dios advierte, el hombre desobedece y el juicio inevitablemente llega. Bueno, ese debería ser el mensaje central de la iglesia. Es el mensaje central del Evangelio, que todos los que no creen en Cristo están condenados. Dice Juan, la ira de Dios está sobre ellos. Esa debería ser la permanente convocatoria de la iglesia de Cristo hacia afuera y hacia adentro, que Dios ha mandado un lineamiento en su palabra, al cual nosotros debemos seguir determinadamente, porque de lo contrario el juicio de Dios caerá sobre todos los hombres. Bueno, Judas está, como ya veíamos en el versículo 4, describiendo la característica de estos hombres que se han introducido encubiertamente, pero también ahora va a decirnos cómo estos hombres van a terminar, cuál es su fin. Bueno, Judas va a usar estos 3 ejemplos. Con la ayuda de Dios nosotros veremos 3 encabezados que tienen que ver con una advertencia, con una rebeldía y con el juicio de Dios a los hombres. Una advertencia, una rebeldía manifiesta y el juicio de Dios a los hombres. El primer punto para nosotros lo encontramos ahí en el versículo 5, donde Judas dice, más quiero recordaros. Esta palabra, lo que Judas está diciendo, hermanos, es que les va a hablar de algo que ellos ya conocen. Por eso dice, les quiero recordar. No les está enseñando nada nuevo, sino que está trayendo a su memoria algo que ellos ya habían escuchado. Y como decíamos al principio, estas son verdades históricas que ellos escucharon durante toda su vida. Y Judas dice, quiero recordarles estas verdades. Pero ahora él no solamente va a citar un hecho de la historia de la nación, sino que ahora él va a tomar esa escena de la historia de Israel y la va a aplicar y les va a decir cuáles son las consecuencias de estas cosas. Bueno, él está hablando en un contexto donde ellos conocen la historia que está narrando. Él no le va a decir nada nuevo. Estas son verdades bíblicas que ellos sabían y Judas las menciona y las aplica para la situación en que ellos están viviendo. Eso es lo que Judas está haciendo. Bueno, hay muchos comentaristas que por mucho tiempo habían dicho que Judas y Segunda de Pedro eran cartas muy similares. De hecho, algunos creían que Judas, porque es una carta más antigua que Segunda de Pedro, había considerado a Pedro, y mientras miraba a Pedro iba escribiendo Judas. Y hay muchos versículos similares en Segunda de Pedro y en la carta de Judas. Bueno, no lo sabemos. Posiblemente Judas haya leído Segunda de Pedro y en consonancia con eso en su mente haya expresado toda esta verdad. Pero como sea, si así fuere, es impresionante ver cómo utiliza a un contemporáneo, su hermano, guiado e inspirado por Dios para ayudar a la iglesia comunicando verdades espirituales que Dios había revelado a otro de los siervos. Segunda de Pedro 1:12 habla de algo similar y dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Bueno, dice Pedro, yo
tengo la obligación de mencionarles, de recordarles constantemente estas cosas, aunque ustedes las sepan. Bueno, Judas dice, yo sé que ustedes saben esto, pero se lo tengo que decir igual. Bueno, de alguna manera, esto nos permite ver la función de la iglesia como cuerpo. La enseñanza de la iglesia tiene que estar dirigida bajo esta premisa de advertencia, de recordar lo que Dios nos ha mencionado a nosotros como parte de su pueblo. El hombre en su caída es un ser completamente olvidadizo. Y cuando eso que tiene que recordar afecta a nuestro corazón o afecta nuestra manera de dar rienda suelta a nuestra carne, bueno, tenemos más facilidad de olvidarnos lo que Dios manda. Pero es la obligación de la iglesia, de sus líderes, recordar, advertir constantemente, como lo está haciendo Judas y como también menciona Pedro, de las cosas que Dios espera y manda de su pueblo. Es necesario recordar una y otra vez las verdades del Evangelio. El Evangelio no solamente es una buena nueva, una buena noticia, sino que es una advertencia de Dios al hombre, que se arrepienta, si no sufrirá las consecuencias. La iglesia, hermanos, no puede olvidarse de esta tarea. Estamos llamados para advertir. Pablo lo dice de esta manera: os rogamos en el nombre de Cristo. Bueno, es una advertencia llena de gracia, llena de amor, pero una advertencia seria, una advertencia urgente. Quiero recordarles estas verdades, dice Judas. Bueno, Romanos 14:4, Pablo escribiendo esta carta dice, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y eso es un poco lo que Judas está haciendo. Tomando una parte de la historia, algo que se escribió tiempo atrás, lo está trayendo a su presente y lo va a aplicar a la necesidad y a la situación de la iglesia. Bueno, es la función de la palabra de Dios, como bien dice Pablo, instruirnos, recordarnos, advertirnos acerca de lo que Dios ha dicho. El primer ejemplo que Judas utiliza está sacado de la historia del éxodo de la nación de Israel, conforme al plan de Dios, de la redención de su pueblo y de la redención de su iglesia. Dios, por causa del pecado de su pueblo, bueno, estaba ahí esclavizado en Egipto. Luego prepara a un libertador, a Moisés, va a sacar a su pueblo de Egipto y él tiene que hacer un montón de milagros y demostrar que Dios está con él para autenticar su mensaje. Pero luego de que esto sucede, luego de esa confrontación con el faraón, luego que Dios quebranta la voluntad del rey de Egipto, su nación sale conforme a lo que Dios había determinado. Y ahí podemos ver en el Éxodo una ilustración del amor y del cuidado de Dios por su pueblo. Vemos un Dios que ha prometido y que está cumpliendo la promesa. Ahora ellos van camino a culminar la promesa, a la tierra prometida. Cuando nosotros vemos la historia del Éxodo, podemos ver una historia repleta de milagros, repleta de la presencia de Dios. Dios se manifestaba por medio de la nube o por medio de columnas de fuego. Dios, podemos ver ahí abriendo el mar, alimentando a su pueblo en el desierto, dándole agua donde no había. Hay un montón de cosas preciosas que podemos ver en la historia del Éxodo. Pero también esta historia es un severo recordatorio del juicio divino, no solamente sobre los egipcios, sino también sobre todos aquellos israelitas que por incredulidad no creyeron en Dios. Bueno, tenía el dato, no me parecía importante darlo, pero hay una cuenta matemática muy interesante que muestra de cuántas personas salieron de Egipto y cuántos de los que salieron entraron. Bueno, sabemos, la conclusión es solamente 2. Solamente 2 de más de 1 millón de personas. Solamente 2 entraron. Y la pregunta es, ¿por qué no entraron? Por incredulidad. Porque no le creyeron a Dios. Cuando el pueblo está escapando de Egipto y cuando está ahí encerrado con el mar, el pueblo comienza a reclamarle a Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta acá para que
para que muramos acá en el mar o por mano de los egipcios, y ahí Dios abre el mar, comienza a pasar a su pueblo escogido, el ejército de Egipto también se mete, y ahí el mar cae sobre ellos, matando a todo el ejército de los egipcios. Dios está mostrando en esa escena el juicio, su mano castigando a este ejército que quería frenar o dañar al pueblo elegido. Pero luego, en el transitar de Israel por el desierto, Dios va a mostrar su juicio sobre la nación elegida. Por eso, versículo 5 dice que Él quiere recordarles que el Señor, habiendo salvado al pueblo, o sea, habiendo sacado al pueblo, no está refiriéndose a una salvación de su alma o a una redención espiritual, sino que está hablando de un rescate. Él los sacó de la esclavitud, los rescató de la mano del egipcio, pero luego, por la incredulidad de este pueblo, el mismo Dios que los sacó poderosamente, los destruyó porque no creyeron. Oh, hermanos, esto es terrible, porque por un lado podemos ver la misericordia de Dios, este pueblo sufriente, este pueblo siendo maltratado, castigado, oprimido por el brazo egipcio. Y luego ahí mostrando su amor, su misericordia, dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés: el clamor del pueblo ha subido hasta mis oídos. Es hermoso porque nos habla de ese corazón tierno y sensible que Dios tiene para acudir al socorro de su pueblo. Pero esa misma mano poderosa que intervino, que liberó a la nación de Israel, es la misma mano poderosa que cayó con todo el peso contra ese pueblo que Él sacó, que Él amó, que Él sostuvo, que Él conservó. Luego dice literalmente, los destruyó. Bueno, no está hablando de una destrucción como nosotros entendemos que algo deja de existir, sino que los mató, los consumió en su ira. Y ese es el primer ejemplo que Judas está hablando, nos está hablando acerca de una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Bueno, la advertencia es un poco hacia los que se habían entrado encubiertamente. Judas sabe que sus lectores conocen esta historia, les menciona para recordarles el juicio inmutable de Dios hacia cualquiera que no se someta en obediencia a su voluntad. Es el juicio de Dios sobre todos aquellos que no creen y no obedecen a Dios y su palabra. Bueno, el hermano Nelson lo mencionaba en esta mañana. Nosotros tenemos una concepción de Dios, de un Dios ahí muy tierno, un viejito muy así cariñoso que anda por el universo haciendo cosas buenas, y Dios es mucho más maravilloso que eso. Dios es un Dios justo que dará al hombre el castigo que merece por su rebeldía y por su obstinación contra Dios. Y eso es lo que Judas está presentándole a los hermanos. Ustedes no pueden escuchar sus enseñanzas, ustedes no pueden seguir a estos hombres, porque estos hombres, al igual que el Israel que fue sacado de Egipto, luego porque desobedecieron a Dios, se opusieron a la voluntad de Dios, fueron consumidos. Estos hombres serán consumidos. Bueno, el juicio de Israel fue un recordatorio de lo que sucede cuando los hombres rechazan la voluntad de Dios y apostatan del Señor. Después de oír y después de ver todas las maravillas milagrosas que Dios hizo vez tras vez entre el pueblo, ellos no creyeron en Dios, dice la palabra. Por eso no entraron, porque no le creyeron a Dios. Vez tras vez podemos notar cómo el pueblo está exigiendo a Dios un cumplimiento, un cuidado, una providencia. Tienen que darnos esto, tienen que hacer lo otro, y todo el tiempo reclamándole a Dios. Lo que eso muestra es un corazón rebelde e incrédulo contra Dios. Así que Judas le recuerda a los lectores que el mismo Dios que liberó a su pueblo es el mismo Dios que lo destruyó. Es a través de esta figura histórica que Él les está llamando la atención, les está advirtiendo. Y al igual que los hebreos, o el escritor de los hebreos le dice:
Bueno, fíjense cuál es su realidad espiritual. ¿Están en Cristo? ¿Verdaderamente creen en Dios? ¿Verdaderamente son hijos de Dios o simplemente están disfrutando de esa gracia que Dios derrama sobre su pueblo? Así como muchos israelitas fueron testigos de la liberación milagrosa que Dios había logrado, Dios no tolera la incredulidad en su pueblo. Tampoco pasará por alto a quienes dentro de la iglesia pervierten su gracia y llevan a otros a la apostasía. Por eso versículo 4 él le dice, tengan cuidado con estos hombres. Estos hombres que han entrado encubiertamente son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Cualquiera que quiera llevarnos a pecar voluntariamente contra Dios y contra su ley es un hombre perverso. Eso es lo que Judas está advirtiendo, pero a esto además, a este mensaje, él le pone el contexto histórico, le dice, miren esto es lo que va a pasar, estas son las consecuencias, este pueblo se apartó de Dios, no le creyó a Dios, no obedeció a su ley, esto es las consecuencias, no entraron en el reposo del Señor. El juicio de Dios no se detiene y esa es la advertencia. Podemos estar dentro de su pueblo, podemos ser parte de una iglesia, pero si persistimos en incredulidad y nos engañamos a nosotros mismos, entonces el juicio será contra nosotros. Esa es la advertencia de Judas para nosotros en nuestro tiempo. Ellos decían, somos el pueblo elegido por Dios. ¿Cómo Dios me va a destruir a mí? Me fue a sacar de Egipto. Él mismo peleó contra el ejército egipcio, él peleó contra Faraón, él derrotó a este poderoso rey. ¿Acaso Dios me va a dañar? Bueno, la conclusión es que Dios por 40 años los hizo vagar en el desierto. Y luego, poco a poco, cada uno de ellos iba muriendo. Hay un promedio que dice que por día morían 90 personas en el pueblo, por distintas razones. Pero la intención de Dios era que ninguno de ellos, por incredulidad, entraran a la tierra prometida. Esta es la advertencia de Judas, tengan cuidado, el fin de los apóstatas es esto. Si tu fe, si tu esperanza no está en Cristo, no importa que te sientas parte del pueblo elegido, no importa que seas parte de la iglesia, si no estás en Cristo, y eso implica no solamente decir sí, soy de Cristo, sino una conducta que se somete a su ley, que se somete a su voluntad. De lo contrario, entonces la advertencia es para nosotros. Cuidado. El juicio de Dios llegará sobre tu vida. En segundo lugar, la segunda, podemos decir, advertencia que Judas hace, la encontramos en el versículo 6, donde dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, se dice por la historia que los judíos y los cristianos en consecuencia tenían mucha cultura angelical, podemos decir. Había mucho conocimiento de ángeles, de eventos y de cosas así. Bueno, y muchos creen que es a raíz de eso que Judas no da mucho más detalle. Él dice simplemente los ángeles que no guardaron su dignidad, no profundiza, no nos da detalle, no sabemos a qué evento particular se está refiriendo. Y es a causa de esto que muchos han dado rienda suelta a su imaginación y ven en este versículo un montón de cosas que ahí no lo vemos. O por lo menos en mi limitado entender no lo puedo ver. Bueno, lo que él está haciendo referencia es a un grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios. Y creo que esa es el punto por el cual Judas pone en escena esta figura de la rebelión de los ángeles. Estos hombres se están rebelando contra la autoridad de Dios, se están dañando a la iglesia, se están rebelando contra la ley de Dios, se están rebelando contra el evangelio de Cristo. Entonces Judas va a mostrarle qué es lo que sucede cuando alguien se rebela contra Dios y contra su ley. Bueno, los ángeles. Judas menciona a los ángeles caídos y estos ángeles eran y son mucho más perfectos y poderosos que los hombres. No fueron
a pesar de su perfección, a pesar de su capacidad de ser mucho más efectivo y más necesario, podemos decir, que el hombre, a pesar de esto, Dios no redimió a los ángeles. No sé si alguna vez han pensado esto, pero nunca se preguntaron por qué Dios no perdonó a los ángeles. O sea, Dios quiso salvar al hombre, un ser inferior a los ángeles, inferior en capacidad, en fuerza, en conocimiento. El ángel, por lo menos gran parte de ellos veían a Dios cara a cara y contemplaban su gloria. Y el hombre, hasta que no sea redimido y su redención consumada, no podrá disfrutar de eso. Pero los ángeles lo hacen todo el tiempo y ven a Dios. Y Dios, a estos ángeles que se rebelaron, dice, no los perdonó, sino que los entregó en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, podemos ver o podemos creer un Dios severo, pero también podemos coincidir en la verdad en que dice: al que más se le dio, más se le exigirá o se le demandará. Ellos vieron a Dios cara a cara. Y así todo, contemplando al Señor de gloria, determinaron rebelarse contra Él, contra su majestad, contra su señorío. Entonces Judas dice: estos ángeles, a causa de su rebeldía y su oposición a Dios, fueron castigados. Bueno, no sabemos quiénes son estos ángeles, tampoco sabemos en dónde están esas prisiones. De hecho, hay muchos que dicen que esto está hablando no de algo literal, sino de una figura, porque dice que estos ángeles ahora como que han caído de la luz que los alumbraba, de esa posibilidad de ver a Dios cara a cara. Ahora fueron, por su rebeldía, por su pecado, prohibidos o privados de esa posibilidad, y ellos andan sin luz, sin esa luz. Por eso hablan de prisiones de oscuridad. Bueno, lo que el pasaje simplemente nos dice es que ellos abandonaron su propia morada, se fueron de ese lugar que les había dado Dios, ese lugar donde servían a Dios, ese lugar donde adoraban a Dios, les fue quitado, fue abandonado por ellos a causa de su indignidad, a causa de su pecado. Y dice que Dios los ha guardado bajo oscuridad. Bueno, algunos ven en esto como una prisión literal, otros dicen que no, que es un estado, es así como ellos están. Antes eran ángeles de luz como Lucifer, ahora son demonios que permanecen en la tiniebla, en la oscuridad. Bueno, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, habla un poco también de esto y dice: porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bueno, es muy similar a lo que Judas está diciendo. Algunos ven en segunda de Pedro el libro paralelo a la carta de Judas, pero lo que estamos viendo es que Pedro, por un lado, dice: estos ángeles pecaron. Judas nos da un poco más de detalle, dice que estos ángeles abandonaron su propia morada, que están guardados bajo oscuridad y que están esperando el juicio del gran día. Bueno, las Escrituras no nos dicen cómo estos ángeles o a causa de qué motivo o bajo qué concepto ellos se rebelaron contra Dios y se opusieron contra su voluntad. Pedro simplemente dice: estos ángeles pecaron contra Dios. Judas describe un poco más dos aspectos relacionados al pecado que cometieron. Dice que ellos no guardaron su dignidad, esto era permanecer cumpliendo ese lugar que Dios les había dado. Pero ellos se rebelaron contra Dios y salieron de ahí. En segundo lugar, dice que ellos abandonaron su propia morada, su papel, su lugar donde le pertenecían por ser seres angelicales, era el cielo, pero es a causa de su rebeldía que Dios envió a estos ángeles fuera de ese ámbito celestial. Dejaron de ser ángeles de Jehová para ser demonios de Satanás. Bueno, eso es un poco el relato que Judas viene mencionando. Dice: los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Bueno, es a causa de esta rebelión que Dios los apartó de su presencia, es debido a su pecado, que ellos ya no podían cumplir el servicio que les había sido conferido por Dios, no podían estar en la presencia de Dios, ahora son prisioneros
de la oscuridad, ahora son hijos de la oscuridad. Judas no nos da mayor detalle de esta escena, pero simplemente él saca la figura de que estos se rebelaron contra Dios y que Dios los castigó severamente. Esa es la figura que Judas está presentando y esa es la figura que Judas le quiere decir a sus lectores. No debemos pensar que los ángeles caídos están encerrados en un lugar determinado. Bueno, si eso fuera el caso, dice alguien, ¿cómo es posible que en el Evangelio tenemos una actividad impresionante de demonios presentándose frente a Cristo y Cristo sometiéndolos a su señorío? Bueno, por eso creemos que esto no se refiere a un lugar físico, sino que se refiere a un estado. Ellos dejan la luz que Dios era, ese lugar de luz, ese lugar de gloria, salen de ese lugar, abandonan ese lugar por su pecado y ahora están en prisiones de oscuridad. Así que los ángeles caídos desobedecieron al orden divino y los falsos maestros que se habían introducido encubiertamente en la iglesia donde Judas está escribiendo, bueno, habían abandonado la verdad revelada por Dios y están promoviendo doctrinas contrarias a esta verdad. Al igual que estos ángeles caídos se enfrentan a un destino de condenación. No pueden escapar del juicio de Dios. Ellos rechazan la autoridad de Dios y pervierten la fe y se colocan en un camino de destrucción. Miren lo que dice Judas en el versículo 4, la parte final. Estos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo mismo había pasado con los ángeles. Negaron la autoridad de Dios, su señorío, y ahora fueron sentenciados al juicio seguro. Judas no solamente les está diciendo esto es lo que a ellos les espera por oponerse a Dios, por rebelarse contra Dios, sino que está garantizado que Dios juzgará a estos hombres de la misma manera que Él juzgará a estos ángeles. Ahora, hermano, yo quiero llevarte a considerar esto. La vida de iglesia, la vida de un cristiano, si verdaderamente eres un hijo de Dios, es una vida seria. Es una vida que nos llama y nos pone una exigencia genuina, real, constante sobre nosotros. Ahora, hay enormes privilegios. Uno de los tantos privilegios es poder conocer a Dios, poder ser tratado por Dios como nuestro Padre, como sus hijos, y su mano y su bendición y su promesa sobre nosotros está garantizada. Esa es nuestra esperanza. Pero sobre todos estos beneficios, el mayor deleite que tenemos es saber que somos hijos de Dios y que por tanto hemos escapado del juicio de la ira venidera. Esa es nuestra seguridad, no porque nos creemos suficiente o moralmente capaces de no ser merecedores de esa ira, sino porque en Cristo somos justificados. Bueno, un poco lo que hoy mencionaba nuestro hermano Nelson. Somos justificados en Dios y en esa justificación, por medio de la fe en el Hijo, hemos escapado de la ira venidera, la ira que pesaba sobre nosotros, esa ira que Dios debía derramar sobre cada uno de nosotros por nuestro pecado. No solamente no vino a nosotros, sino que fue derramada sobre el Hijo. Isaías 53. Dios quiso quebrantar a su Hijo para librarnos a nosotros de la ira venidera. Es a causa del Hijo que nosotros estamos en un camino completamente contrario a lo que Judas está mencionando, sea los ángeles o sea los falsos maestros. Él dice, estos hombres están sentenciados y condenados por su rebeldía, por su incredulidad al juicio eterno. Él lo dice de esta manera, para el juicio del gran día. Ahora, si hay alguien entre nosotros que aún no tiene su esperanza en Cristo, esto es la advertencia y esto es el lugar seguro a donde vas si no pones tu esperanza en Cristo. Considera esto, Dios no perdonó a los ángeles, que son seres perfectos, maravillosos, llenos de poder, sabiduría, y son 100 veces mejor que
que el mejor de los humanos. Y Dios no los perdonó. Esto nos ayuda a ver, por un lado, la misericordia de Dios para con nosotros, que no se trata de méritos de quién es mejor, de quién es peor, sino de la misericordia de Dios. Dios no perdonó a un ángel o a los ángeles y perdonó a un hombre pecador como nosotros. Pero por otro lado nos ayuda a ver la gravedad del pecado. Un ser tan precioso, santo y perfecto como fueron algunos ángeles, pecaron contra Dios y fueron condenados automáticamente y quitados radicalmente de su presencia. ¿Por qué? Porque pecaron contra Dios. Ahora, ¿y nosotros consideramos que nuestro pecado será sin culpa? ¿Que nuestro pecado es inofensivo a los ojos de Dios? ¿Que Dios considera nuestro pecado como, bueno, pero... No, el pecado es terrible a los ojos de Dios. Y lo muestra Judas a través de estos ejemplos. El pueblo pecó en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Los ángeles pecaron contra Dios y fueron condenados al juicio eterno. Tercer y último punto en esta mañana: Dios juzgará la maldad. Dice versículo 7, así también Sodoma y Gomorra, las ciudades circunvecinas, a semejanzas de aquellas, puesta que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplos al sufrir el castigo del fuego eterno. Bueno, el Éxodo, los ángeles, Sodoma y Gomorra. Si hay una historia que es universalmente conocida, es la de Sodoma y Gomorra. Todos pueden dar cuenta de algún relato, de alguna parte de esta historia bíblica. La historia, de Lot, de su esposa, de la historia de la ciudad, lo perversos que eran estos hombres y las prácticas sexuales perversas que ellos tenían. Bueno, en el Evangelio encontramos al Señor citando a esto. Varias partes del Nuevo Testamento hacen referencia y toman verdades en esta historia para hablar acerca del juicio de Dios. Bueno, Judas les está recordando a sus lectores la historia de Sodoma y Gomorra, una historia que ellos conocían. Bueno, y que esta ciudad, Sodoma y Gomorra, se destacaban por la inmoralidad de la gente perversa que las habitaba. Dios mostró en su juicio a estas ciudades un ejemplo terrible de severidad y de certeza de su juicio. Versículo 6 que acabamos de leer dice que Él encerró a los ángeles en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esa frase es como algo que quedó grabado a fuego y dice: el juicio del gran día está por venir. Luego, versículo 7 dice que Él los contra naturaleza fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esa era la frase que no encontraba. Bueno, Él está garantizando que el juicio es tan efectivo como lo fue en Sodoma y Gomorra. Dice Dios: así como ustedes vieron y conocieron la historia de que fui severo y que castigué la maldad, la rebeldía, la oposición del hombre en las ciudades de Sodoma y Gomorra, de la misma manera será mi juicio sobre todos los hombres que no se arrepienten y creen en Cristo. Bueno, esto también es completamente aplicable, por eso Judas lo cita, a los falsos que han entrado encubiertamente. Curiosamente, hermanos, podremos notar que al investigar un poco todos los grandes problemas religiosos o en determinadas iglesias que tienen una doctrina defectuosa, un evangelio defectuosa, la mayoría de los casos estos problemas decantan en el siguiente escenario. Problemas económicos o estafas, problemas sexuales, de abusos, de adulterio, de fornicación de sus líderes con parte de la iglesia y de un escándalo donde el nombre de Dios es blasfemado por su iglesia. Lo que Dios dice o lo que Dios tiene para decirnos a nosotros, a los falsos y engañadores de los tiempos de Judas y para estos hombres perversos que hacen de la fe una fuente de ganancia y que tratan a las ovejas de Cristo como mercadería, bueno, Dios dice esto: el juicio de Dios no se detiene.
El juicio de Dios caerá sobre todos aquellos que oponen por medio de su impiedad, de su pecado, la verdad de Dios. La verdad de Dios de alguna manera está siendo mancillada, está siendo falsificada por su conducta pecaminosa, por su conducta contraria al Evangelio. Dice Dios, todos aquellos que han vivido de esa manera, diciendo yo soy cristiano, pero tienen una vida que no se condice con esa verdad que ellos expresan, el juicio de Dios está sobre ellos. Sufrirán el castigo eterno. Así como Sodoma y Gomorra se entregaron a la inmoralidad, sin límite, los falsos maestros promovían enseñanzas que fomentaban el pecado, incluyendo la perversión de la gracia de Dios en el libertinaje. Versículo 4 dice, estos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas no se explaya ni nos da detalles de cómo, de qué manera ellos arrastraban a la iglesia, a los cristianos, a prácticas pecaminosas de libertinaje. Pero lo que sí sabemos es que Judas dice, el juicio de Dios es contra ellos. No escaparán del juicio de Dios, no se librarán de la mano severa de Dios por su pecado, por su rebelión y por su incredulidad. Esta palabra, impíos, es un derivado de la palabra sebomai, que significa respetar. Sebomai es respeto, respetar a alguien, respetar la autoridad. Pero cuando Judas escribe en el original, está usando una palabra que es asebomai, como algo impío, algo sin respeto. Y quiere decir que ellos, estos impíos, son sin respeto, sin reverencia, no demuestran el debido respeto a todo aquello que es sagrado. Por eso dice, estos hombres impíos, eso es lo que son. Y sobre todos estos hombres, dice, el juicio de Dios caerá sobre ellos. Un hombre impío no es simplemente alguien que comete errores, sino que alguien que rechaza activamente la autoridad y la verdad de Dios revelada en su palabra. Un hombre impío es aquel que se opone activamente a la autoridad de Dios y de su palabra. Judas presenta a Sodoma y Gomorra como un ejemplo del juicio de Dios sobre la inmoralidad y sobre la rebelión. Su destrucción es una advertencia para que todos los que desprecian la verdad de Dios y siguen sus propios caminos pecaminosos sepan que serán destruidos. Oh, hermanos, este no es un mensaje agradable. Este no es un mensaje políticamente correcto. Ir por la calle anunciando el juicio de Dios, bueno, no nos va a ayudar a tener muchos amigos. Pero es la verdad del Evangelio. Es la verdad que la iglesia tiene que saber. Es la verdad que cada hijo de Dios tiene que recordar que si nosotros decimos ser hijo de Dios, nuestra conducta debe ir acompañada por la piedad, por la santidad, por un temor reverente de su palabra y de su ley que debe marcar nuestro caminar. De lo contrario, hermano, no estás en Cristo. Y la advertencia es que este juicio te alcanzará. Ahora, si estás en Cristo, si Cristo es tu esperanza, si tu gozo cada mañana al despertarte a pesar de las circunstancias es recordar que estás en Cristo y que es por la fe, no por tus obras, que es por la obra de Cristo, no por tus logros, si es en esta verdad que descansa tu esperanza y tu salvación, entonces gózate, eres un hijo de Dios, pero ahora considera, vive como un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que el juicio comenzará por la casa de Dios. Dios comenzará a corregir a sus hijos para luego derivar con su brazo de justicia, castigando el pecado en el hombre fuera de la iglesia. La figura de Sodoma y Gomorra es un ejemplo del juicio de Dios. Un juicio que no falla, un juicio que llega a tiempo. La destrucción es una advertencia de que no podemos jugar con Dios.
El fuego al que Judas hace mención es el elemento por el cual el Señor, a través de toda la historia de la Biblia, ha manifestado sus juicios contra los hombres. Hay varias referencias de los profetas, del Señor, de Judas y de otros autores bíblicos que hablan del fuego como el objeto por el cual Dios derrama su juicio sobre el hombre. Bueno, es lo que Judas está haciendo. Cuando los profetas querían hablar de que Dios iba a juzgar terriblemente a una nación, ellos hablaban de que Él iba a derramar fuego sobre ellos. Retrataban el juicio de Dios a través de la imagen, la figura del fuego. Y no es cosa extraña que Judas se apodere de esta figura y que hable de la misma manera acerca del fuego. El Evangelio nos habla del fuego, dice Mateo 25:41. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Lucas 17:29 dice: en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todo. Esa es la figura, esa es la parte de la historia que Judas toma y que está relatando. Y Judas está diciendo, hermanos, estos falsos hombres, estos obreros fraudulentos, estos que están jugando con la iglesia, que están tratando de oponer su propia voluntad por sobre la voluntad de Dios, tienen que saber esta advertencia: el juicio de Dios caerá del cielo y los destruirá completamente. No podemos jugar con el Evangelio, no podemos jugar con la gloria de Dios, no podemos jugar con la iglesia de Cristo. Todos debemos saber la advertencia que Judas está diciendo. Considera el Éxodo, considera la rebelión de los ángeles, considera Sodoma y Gomorra. La advertencia de Dios intencional es: sepan esto, soy un Dios que castiga la maldad y la rebeldía de los hombres. Si esto no te hace temblar y no te hace caer sobre tu rostro y pedir a Dios clemencia y misericordia, estás en un grave problema. Pero una vez más, hermanos, la gracia preciosa de Dios que nos ha sido dada nos trae esperanza. En el amor no hay temor. El amor de Dios está en nosotros. El amor de Dios nos ha sido derramado en nuestros corazones. Si amamos a Dios y en consecuencia amamos también su ley, amamos guardar sus mandamientos, eso es un indicio poderoso de que pertenecemos a Él. Amamos a Dios con los defectos e imperfecciones que tenemos, amamos a Dios con imperfección y amamos su ley con imperfección, pero lo amamos, el amor está ahí latente. Queremos conocer más a Dios, queremos obedecer más a Dios, y esto es una esperanza, no solamente que pertenecemos, sino que hemos de escapar del juicio del gran día. Rápidamente, para terminar, hermanos, Dios es justo en su juicio. No importa quién eres, no importa si eres un ángel del cielo o si eres el mejor de los cristianos. Si no obedeces a Dios, si no guardas su palabra, el juicio de Dios te alcanzará. La incredulidad es peligrosa, lo vemos en Israel. Por causa de su incredulidad no pudieron disfrutar de la promesa de la tierra prometida que Dios le había dado. Quizás en nuestra incredulidad nos perdemos de una comunión preciosa, llena de paz y llena de confianza en Dios. La inmoralidad tiene consecuencias. Sodoma y Gomorra es el ejemplo de todo eso. La Biblia nos advierte a causa de las consecuencias del pecado desenfrenado, así sea de mente o de práctica. Hay consecuencias en la inmoralidad de hacer lo que Dios nos manda a no hacer. Por último, los falsos maestros enfrentan un juicio seguro. Los falsos maestros enfrentan un juicio seguro. Santiago lo dice de esta manera: no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Un día todos los hombres estarán frente a Dios y tendrán que dar cuenta, como veíamos el domingo pasado, qué hicieron con la verdad de Dios. Conclusión y terminamos. Estos versículos de Judas 5 al 7 son un fuerte recordatorio de que Dios no tolera la incredulidad, la rebelión y la inmoralidad. No lo tolera.
La manera de expresarlo es a través del juicio. Mató, destruyó a todos los que sacó de Egipto, no le importó consumir a su pueblo por su rebelión y su incredulidad, no le importó condenar a los ángeles que él mismo creó y no le importó destruir a toda una ciudad a causa de su incredulidad, de su rebelión y de su pecado. Estos ejemplos deben servirnos como advertencia para examinar nuestra vida, para llevarnos a buscar una mayor comunión con Dios, para estar a cuenta con Dios, para perseguir la santidad y para saber que nuestra fe todo el tiempo está puesta en Cristo. Somos llamados a vivir en fe, en obediencia y alejarnos del pecado constantemente. Hermanos, que el Señor nos ayude a través de estos 3 ejemplos, de esta exhortación de Judas, a considerar nuestra propia vida y nuestro propio andar. Si por esas casualidades Dios nos convence y nosotros nos damos cuenta de que, bueno, sí, yo conocía algo del Evangelio, pero me doy cuenta que verdaderamente no soy de Cristo. Bueno, tengo que advertirte, si no eres de Cristo, el juicio de Dios está sobre tu cabeza. Pero si por alguna razón Dios te convence de tu pecado y te muestra que no eres de Cristo, la esperanza está ahí latente, colgada en la cruz del Calvario, donde Cristo murió para que hombres como nosotros, pecadores, podamos acudir a esa cruz con fe y con esperanza, y entonces seremos salvos de la ira venidera. Si Dios te muestra que no le perteneces, corre a la cruz, corre a Cristo. Pero si eres de Cristo, da gracias a Dios en este día, porque has sido librado de este juicio venidero que Dios derramará sin piedad sobre este mundo perverso que le aborrece. Hermano, recuerdo, un día estabas perdido, sin esperanza y sin Dios, pero fue la misericordia de Dios la que te buscó, la que te salvó, la que te redimió y la que te dio esperanza. Esta esperanza, que ese mismo juicio que vendrás con total seguridad, esa misma seguridad es la que un hijo de Dios tiene de que será salvado. Que Dios nos ayude a gozarnos en esta verdad y a vivir a la luz de esta esperanza. Oremos. Señor Padre, gracias te damos por Cristo. Señor, sin Él nada de esto tiene propósito. Sin Él nada de esto es importante, Señor. Señor, ¿cuántas veces vivimos nuestra vida sin olvidarnos que hemos sido librados del juicio venidero? ¿Cuántas veces nos sentimos merecedores de tu perdón, de tu salvación y vivimos una vida, Señor, liviana, libertina, Señor, ahí coqueteando con el pecado, con el mal, pero nos olvidamos de tu trato justo y severo contra toda aquella expresión de pecado, Señor. Y la única razón por la que tu juicio no nos alcanza no es porque ahora somos santos, sino porque estamos en Cristo. Es Cristo nuestra justicia, es Cristo quien llevó nuestro juicio sobre sí mismo. Señor, con tu mano eterno y lleno de juicio lo derramaste sobre tu Hijo para que nosotros, pecadores, podamos ser redimidos. Cristo sufrió la muerte para que nosotros podamos gustar la vida en Dios. Señor, que esto no sea algo más que hemos escuchado y nos volvemos a casa y todo sigue como siempre, sino que nos haga meditar, considerar nuestro andar, nuestra vida, esta advertencia, este consejo, este llamado de atención que recibimos de parte tuya. Padre, bendice tu palabra y bendice a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.